Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda sesión del módulo. Voy a iniciar retomando un poquito de la sesión anterior para que pueda yo retomar algunos detalles de la actividad integradora uno, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues bienvenidos a la sesión. Como recordarán la sesión pasada ya revisamos, bueno, se enfocó sobre todo en la actividad integradora uno y a los contenidos, ¿no? Revisamos qué es el pH y cuál es la importancia de la medición de esta variable. Y bueno, ya nada más me faltó por mencionar, ya mencionamos todas las características que debe tener su reporte. Recuerden que es muy importante que el experimento se vuelva a elaborar, aunque ya lo hayan entregado en un módulo ordinario pasado. La fecha de sus fotografías, ¿no? Sus experimentos con sus etiquetas tiene que ser la fecha actualizada, debido a que, bueno, es la indicación de que se tiene que entregar la actividad elaborada nuevamente en este módulo de recursamiento. Recuerden que la primera actividad vamos a elaborar un experimento en donde van a medir el pH de algunas sustancias caseras, ¿no? Sustancias de uso cotidiano, que nos va a permitir, pues, saber cuál es esta magnitud en estos sustancias y si son o no son aptas, ¿no? Para el consumo humano. Recuerden que el reporte, pues, tiene que tener estas partes. Les sugiero que vayan siguiendo al pie de la letra cómo se tiene que ir elaborando, el contenido que debe tener cada una de estas secciones, así como la extensión de cada una de estas secciones para poder cumplir con la rúbrica que ahorita vamos a presentar, porque también me interesa esta parte del manejo responsable de la información, para que también, reconozcamos esta parte de las fuentes, bibliográficas. Recuerden que el pH, pues, es una magnitud, entonces, que nos permite determinar si las sustancias son ácidos o bases o sustancias alcalinas, y a partir de esto, pues, podemos clasificarlas. La actividad que ustedes van a hacer, pues, es una actividad, en donde van a observar un cambio evidente de coloración, y este cambio de coloración, pues, les va a permitir determinar aproximadamente el pH. Como es un experimento casero, pues, no es completamente exacto, pero sí les va a dar una aproximación al pH de la sustancia que ustedes estarán, probando. Recuerden que el pH, pues, está dado en una escala del 0 al 14. Tenemos una mitad en el 7 y este pH del 7 es del agua, ajá. pH 7 neutro es del agua, es la única sustancia, de las pocas sustancias que son neutras, junto con otros fluidos, ¿no? Puede ser, nuestros fluidos corporales que son cercanos a la neutralidad, aunque no son totalmente, neutros, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, voy a indicarles, bueno, les voy a mostrar la lista de cotejo, la rúbrica, porque quiero que, pues, pongamos atención en la escala de evaluación del manejo de información, que es muy importante. Bueno, aquí tenemos la rúbrica de la actividad integradora uno. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que las rúbricas están formadas por columnas, por, por columnas y filas. Tenemos al lado izquierdo los criterios de desempeño y tenemos hacia el lado derecho los niveles que ustedes han alcanzado de acuerdo a su desempeño en cada una de las actividades. Los niveles que podemos encontrar son 5, que son niveles evaluables, y tenemos un sexto nivel, que ese ya es una condición en donde ya no se puede evaluar la actividad. Ya pudiera ser, por ejemplo, cuando se equivocan de documento y entregan otra tarea,
cuando no se entrega el producto que se está indicando, o ya alguna condición especial en donde definitivamente la actividad no cumple con ningún criterio, entonces sería no evaluable. En este caso, en el nivel, todos los demás casos, pues tendríamos que evaluar en cuanto a los niveles experto, capacitado, aceptable, aprendiz o requiere apoyo, donde el nivel experto, pues es el nivel en donde más, donde mejor se desenvuelve la actividad. Entonces, para que ustedes, sepan o estén seguros de que están cumpliendo con las características que se están solicitando, pues siempre revisen el nivel experto y verifiquen que su actividad esté elaborada en el nivel experto. Entonces, en el criterio en el criterio cognitivo, perdón, pues, ¿qué se evalúa? Se evalúa que expliquen lo que es un ácido, una base y el significado de pH en media cuartilla. Vayan siguiendo, es lo que les comento, vayan siguiendo la extensión que se está indicando. En este caso, esta parte tiene que estar desarrollada en media cuartilla, que es media página, ¿de acuerdo? Explicación del proceso realizado, media cuartilla también. Entonces, ya están observando cómo se evalúa a ni se evalúa por extensión. Entonces, pues, es importante que la extensión, pues, sea de la que se está indicando, en este caso, media cuartilla. Van a describir los resultados con fotografías, los datos del estudiante y los dibujos de las moléculas. Con esta parte nos referimos a las etiquetas que tienen que integrar. Recuerden que cada uno de sus recipientes en donde están midiendo el pH de cada una de las sustancias tiene que estar etiquetado, o bueno, en su defecto, pues, no exactamente una etiqueta, sino un papelito que determine visualizar el tipo de sustancia que es, el nombre del estudiante y el dibujo de la molécula correspondiente a esa sustancia. Y también vamos a evaluar las respuestas al punto 3, que en este caso se refiere a la pregunta, que está relacionada con el bicarbonato como un antiácido, ajá, donde se pregunta por qué se usa o cuál es la función de el bicarbonato como un antiácido. Entonces, básicamente en este criterio estaríamos evaluando todos los contenidos, este, que debería de contener su reporte, ¿de acuerdo? En el criterio actitudinal, pues se evalúa que atiendan al 100% las indicaciones, todas las indicaciones, desde el formato, desde las secciones que debe de contener su actividad, el tiempo de entrega, la limpieza, la ortografía, la sintaxis, y sobre todo, pues lo más importante es el cumplimiento del experimento, ¿no? Aquí la parte más importante es el experimento, porque si no existe el experimento, pues no se podrá hacer el reporte. Recuerden que, las fotografías son indispensables, si no hay fotografías, pues no tendré forma de, verificar que ustedes hayan realizado su actividad. Entonces es estrictamente necesaria la presencia de las fotografías y sobre todo las fotografías con etiqueta. Solamente estas fotografías etiquetadas me permitirán, revisar que ustedes hayan elaborado su actividad. Por eso es muy importante que contengan sus datos para que yo pueda revisarlo. En el criterio En el criterio comunicativo, pues evalúa la organización, que el contenido sea coherente, que atiendan a las normas de etiqueta, que no contengan errores de ortografía y puntuación. Es muy importante. Recuerden que este, todas las herramientas, tanto de Office como las herramientas en línea que utilizamos para elaborar infografías, presentaciones, etcétera, pues contienen correctores de la ortografía. Cuando ustedes identifiquen que se les está señalando alguna palabra, pues es seguramente porque existe algún error. Entonces aprovechen los autocorrectores para, pues, poder disminuir lo más que se pueda, ¿no? Hay veces que puede haber palabras que no pueden ser detectadas, pues, porque son poco comunes, ¿no? O tienen alguna característica que es difícil detectar por el autocorrector. Entonces, puede ser que se salte alguna palabra difícil, ¿no? Pero las palabras comunes, las detecta y, bueno, recuerden que cuando se señalan, pues, es porque hay alguna sospecha de algún error. Entonces, aprovechen estos autocorrectores para
limpiar o disminuir sus faltas de ortografía en sus actividades. Y algo muy importante, siempre incluir, citas y referencias, ¿ah? Recuerden que existe un manual, recuerden, hagan uso del manual de citas y referencias, es el más actual, 2023. Recuerden que está basado en APA, pero no es un APA tal cual, sino que está modificado para prepa en línea y existe este manual para ustedes a su disposición que está en cualquiera de las actividades. Entonces no hay necesidad de guardarlo ni de estarte acordando dónde lo dejaron guardado ni ninguna situación de estas porque el manual se encuentra en todas las actividades que van a realizar. Entonces, pues yo les recomiendo siempre hacer uso del manual. Los que ya estén acostumbrados y ya se hayan adaptado al uso de este sistema, pues muy bien, ya será mucho menos la necesidad de consultar este manual, pero los que todavía no estén todavía habituados, acostumbrados, pues yo les recomiendo que lo tengan a la mano para poder elaborar sus referencias. Recuerden que la referenciación es muy importante y tiene un impacto importante en su evaluación. Entonces, pues es de suma importancia no perderlo para que no perderlo de vista, para que respetemos esta referenciación según el manual, ¿de acuerdo? Y bueno, y por último, se evaluará el pensamiento crítico. En el pensamiento crítico se evaluará que tengan una conclusión de 8 a 10 renglones. Vean la conclusión. Tiene una extensión específica de 8 a 10 renglones, en donde identifican la importancia de identificar el pH de las sustancias. Esta extensión es importante porque vean cómo se evalúa en la rúbrica. Aquí es muy evidente, por ejemplo, aquí un nivel 10 puntos abajo. Aquí dice, la desarrolla en un párrafo menor a 8 renglones. Luego con 10 puntos abajo, la desarrolla en un párrafo menor a 7 renglones. Con 10 puntos abajo, la desarrolla en un párrafo menor a 6 renglones. La desarrolla en un párrafo menor a 5. Y bueno, no cumple con los criterios. Entonces, vean cómo impacta dentro de la evaluación. Entonces, es importante respetar las extensiones, pues para que también tengamos la evaluación mejor posible, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí no olvidemos la escala para uso responsable de la información, la escala para evaluar el uso responsable de la información. Entonces, bueno, es lo que les comentaba, es importante que siempre se emitan referencias bibliográficas. En este caso, el módulo está constituido por actividades que están relacionadas todas con la ciencia. Entonces, bueno, por más que tengamos ya un conocimiento general sobre ciertas temáticas, pues vamos a tener siempre que consultar, ¿no? Siempre hay datos, siempre hay algún dato numérico, algo exacto que tengamos que consultar. Y bueno, es difícil que eso forme parte de nuestra cultura general. Entonces, en este tipo de módulos siempre se utilizará referencias. Puede ser que en algún caso, en algún tipo de módulo, ¿no? En donde ustedes crean algo muy personal, no sea necesario la emisión de referencias porque hay escritos o hay algún contenido que es muy propio, entonces no hay referencias en las que basarse. Pero en el caso de estas actividades, sí tenemos siempre que consultar alguna referencia. Por ejemplo, en esta actividad ustedes están revisando temáticas de química, ¿no? Relacionadas con el pH de las sustancias. Entonces es un tema pues que tiene que investigarse en alguna o algunas referencias de preferencia. Entonces, no olvidemos también que las referencias, aunque sean propias de prepa en línea, recuerden que pues tienen a su disposición una serie de recursos de la semana. Todas las semanas vamos a tener recursos a disposición, entonces son de la misma plataforma, pero aunque ustedes utilicen esas mismas referencias que sí son libres de libre uso y por supuesto que las pueden utilizar, tienen que dar un uso adecuado de esa información y tiene que haber una referenciación. Entonces, siempre en este módulo, en todas sus actividades, de la actividad integradora 1 a la 6 y también en el proyecto integrador, sobre todo, vamos a incluir referencias, por favor, aunque sea una. Puede ser que a lo mejor necesitaron nada más una para complementar la información,
Entonces sí está muy bien, aunque sea una íntegra. Y tiene que tener las siguientes características. Recuerden que la escala para evaluar el uso responsable también tiene un impacto importante dentro de la evaluación. Entonces, pues por eso es muy importante esto de la referenciación y de hacer el uso adecuado de las fuentes. Entonces vamos a tener 4 indicadores que presenten contenido original e ideas propias, que contiene ideas sustentadas con fuentes confiables, que se encuentra libre de todo plagio y que incluye citas, referencias de acuerdo al manual de prepa en línea vigente, ¿de acuerdo? Entonces, son 4 indicadores que se van a evaluar. Cada indicador está evaluado por niveles, excelente, bien, regular, suficiente o insuficiente. Y es importante cumplir con estos criterios debido a que cada uno de estos niveles es un puntaje menos respecto a su actividad. Entonces, si no cumplimos con que sea desarrollo de ideas propias, pues vamos a tener menos 25 puntos, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto pues es bastante grave porque si hablamos de que una actividad tiene un valor en 100 puntos, ¿no? Si es que lo manejamos por 100 puntos, si disminuimos 25 puntos, suponiendo que estamos contando a partir de 100, pues tendríamos una evaluación de 75 puntos, lo cual es bastante bajo a comparación con la evaluación que hubiera tenido originalmente la actividad. Entonces, puede bajar drásticamente, puede alterar drásticamente la evaluación. Entonces, bueno, pues yo les recomiendo pues seguir estos indicadores para hacer referencias adecuadas. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, en el indicador de presenta contenido original e ideas propias, pues que no se detecte plagio, que no se detecte que las ideas sean copiadas y pegadas tal cual de una fuente. Y si en su caso de que llegara a ideas que son muy importantes y que se pueden llegar a tomar tal cual como están en la fuente, pero bueno, recuerden que hay formas de hacer referencia a estas ideas y tienen que ser, pues, presentadas de una forma específica, ¿no? En este caso, entre comillas, por ejemplo, ¿ah? Que contiene ideas con fuentes confiables de la información. Esta es muy importante que desde el principio que están seleccionando la información y las fuentes de donde están, tomando esta información sean fuentes confiables. Recuerden que las fuentes confiables tienen ciertas características, por ejemplo, tienen que ser documentos oficiales, de fuentes oficiales, por ejemplo, de la UNAM, por ejemplo, del Gobierno de México, por ejemplo, de alguna universidad de algún otro país, no necesariamente mexicana, puede ser alguna otra universidad de habla hispana. Entonces a eso se refiere con fuentes confiables. Sobre todo no utilizar blogs, no utilizar diccionarios las primeras páginas que nos salen con información muy sencilla, eso es recomendable no, este, no utilizarlas. Ajá. Utilicen fuentes que sean de extensiones .org, .edu, ajá, o .mx. Eh, en el caso de que el documento se encuentre libre de plagio, de todo tipo de plagio, pues se refiere a que, pues que no copiemos y peguemos la información simplemente, que todo tiene que estar citado y referenciado, y sobre todo los casos graves, ¿no? Donde tenemos que sería un caso de un plagio total, en donde ya se toma por completo una actividad libre, de las que se encuentran libres en Internet y que se manifieste como propia, se entregue como propia, ¿no? Eso ya sería el caso más grave, ¿no? Y siempre vamos a entregar citas y referencias. Vean aquí, dice incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo al manual vigente. Entonces, efectivamente tiene la palabra cuando se requiere. Entonces, es lo que les comentaba en algunos tipos de módulos, pues la información, las actividades que ustedes entregan, a lo mejor puede ser que sea algo muy personal, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre si ustedes tienen que entregar un poema, ¿no? O un ensayo, personal, ¿no? O una autobiografía. Puede ser que esa información es propia, esa sí no la obtuvieron de ninguna otra fuente. Entonces, no será necesario, incluir fuentes. Pero como estamos hablando de un módulo científico,
Entonces, sí es necesario que incluyan las fuentes en todas las actividades integradoras que ustedes entreguen. Vean cómo cada uno de estos, si no son cumplidos, hay una disminución en el puntaje de menos 25 puntos, que al total nos va a dar menos 100 puntos. Y esto pues nos estaría anulando por completo la actividad si es que no se está realizando de manera correcta. ¿De acuerdo? Y bueno, ya va a haber una disminución, pues ya de acuerdo al cumplimiento de cada uno de estos criterios o cada uno de estos indicadores. Entonces, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con esta escala, con el manejo de las referencias para que no tengamos una afectación en la evaluación de las actividades. ¿Sale? Muy bien, entonces voy a retirar esta presentación y voy a dirigirme hacia la presentación de hoy. Ahí voy, nada más presento. Bueno, hasta aquí, sí, recuerden que cualquier duda o comentario sobre cualquiera de las actividades, pues adelante. Se puede hacer mediante mensajero, no hay ningún problema. Solamente, bueno, recuerden que la cuestión del tiempo es importante. Ahorita ya estamos a viernes y pues es importante entregar las actividades con tiempo, pues por cualquier situación, ¿no? Que tenga que corregirse, que tenga que revisarse el link en caso de que no pueda ser visible, etcétera. Es que no me dejaba presentar, no me dejaba apretar. Bueno, entonces esta sesión la vamos a encaminar un poquito más a la actividad integradora 2, dado que ya la sesión pasada ya describimos la actividad integradora 1. Bien, entonces, bueno, la actividad integradora 2 está encaminada a la explicación de el funcionamiento del motor de combustión interna, ¿no? Y sobre todo del convertidor catalítico dentro del motor en un automóvil. Entonces, lo que van a realizar, la actividad que tienen que realizar durante esta... Se atoró mi presentación. Bueno, voy a continuar durante esta actividad, pues es una infografía. Entonces van a entregar una infografía sobre los aditivos para el convertidor catalítico para que funcionen de manera adecuada. Y ahorita pues vamos a mencionar pues la importancia de este convertidor y de su funcionamiento. ¿De acuerdo? Pero ya se atoró aquí. Ya. Bueno. Entonces básicamente nos vamos a dedicar a esta parte. Ya en la sesión pasada ya hablamos sobre algunos asuntos generales y vamos entonces a dedicar este resto de la sesión a la explicación de la actividad integradora 2, ¿de acuerdo? Entonces, voy a continuar.
Bien, el propósito de esta actividad es que identifiquen los procesos químicos que están presentes en la combustión a través del uso de combustibles, sobre todo dentro del motor de combustión interna de un automóvil. Ajá. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento Word y muy importante, el documento Word tiene que contener la liga de su infografía. Aquí es muy importante que la liga sea visible, ya que, bueno, si el producto principal es la infografía, es necesario que su servidora pueda ver la infografía para poder ser evaluada su actividad. Entonces, se está atorando mi computadora, perdón, y no puedo pasarle. Bien, ¿qué van a hacer? Van a investigar la estructura de un convertidor y las funciones que realiza. Aquí esta información la tienen contenida en la misma plataforma, entonces no, espero que no haya mucho problema no tendrá mucho problema para encontrarla. Y bueno, van a elegir alguna de estas herramientas, Easel, Canva, Piktochart, la que sea más sencilla para ustedes de utilizar. Yo considero que Canva es una de las herramientas que más utilizan. Entonces, bueno, si se les facilita utilizar esa, utilícenla, pues para que no tengamos alguna problemática, ¿no? De que no se comparte adecuadamente, de que no se pueda ver alguna situación, utilicen la que tengan más familiar. También, bueno, de todas formas, finalmente se está enfrente de cada una de estas herramientas, también se les está integrando un video muy cortito, son videos muy cortitos, en donde se puede observar la manera adecuada de compartirlas, de compartir su infografía. Entonces, esta, sería la forma correcta de hacerlo para que no tengamos alguna problemática a la hora de la generación de la liga para poder entregarla, ¿de acuerdo? Entonces, espérenme tantito, voy a enseñarles. Ah, ya me salí de la presentación. En este caso, en Canva, les voy a mostrar cuál sería la manera correcta de compartir. Por ejemplo, si ustedes tienen, en este caso es una presentación, pero en su caso ustedes tendrían, una infografía. Finalmente, los recursos se comparten de la misma forma independientemente del formato, ¿no? Entonces, bueno, aquí, la mayoría de las herramientas tienen un botón a la derecha arriba, en este caso aquí lo encontramos, que dice específicamente compartir. La mayoría de las veces aparece en este lugar dependiendo de la herramienta, ¿no? También depende de la del dispositivo, ¿no? Aquí estamos en una pantalla de computadora, lo veremos aquí, puede variar también si es una pantalla de celular. Entonces, aquí le vamos a dar compartir y observen cómo aparece copiar enlace. Entonces, si nosotros le damos
copiar enlace, automáticamente el enlace de la presentación va a estar copiado y ese es el enlace correcto que se tiene que compartir para que se pueda visualizar. Si se comparte el enlace de arriba, aquí en este caso no me aparece porque solamente me comparte la pantalla sin la barra de direcciones. Si compartimos la dirección que sale arriba, ¿no? En la barra de direcciones, esa es el link que no me va a permitir visualizarla. Entonces siempre se tiene que copiar el enlace a partir de la herramienta compartir. Y también tienen que revisar que aquí las opciones estén, de preferencia para cualquier persona, ¿no? Porque puede haber alguna situación, luego como guardamos varias, cuentas en un solo dispositivo, puede ser que por alguna razón intente abrir con otra y no se pueda. Entonces, lo más adecuado es que se comparta con cualquier persona, cualquiera que tenga el enlace para que lo pueda revisar. Y aquí en esta opción, pues es suficiente con que le pongamos ver. ¿Por qué? Porque no lo voy a editar ni voy a hacer algún comentario dentro de la actividad. Les voy a hacer un comentario, pero en la retroalimentación dentro de la plataforma, no ahí mismo dentro de su infografía. Entonces, pues es suficiente que le demos con ver. Cuando le ponemos entonces copiar enlace, voy a tener copiado el enlace y ese es el enlace que voy a copiar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso es mostrarles cómo se debería de compartir desde Canva. Y en otras herramientas puede variar un poquito, pero va a ser mínima la, la diferencia. Básicamente todas las herramientas en línea tienen un botón de compartir y a partir de ese botón es como se va a compartir la información, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces voy a regresar a mi presentación. Muy bien. En la infografía van a integrar los elementos que se muestran aquí, el título, en donde indiquen por qué son importantes los aditivos, van a explicar cómo se lleva a cabo la combustión en un motor de automóvil, van a indicar cuáles son las emisiones gaseosas nocivas que se liberan en el proceso de combustión, van a describir cuál es la estructura y funciones del convertidor y van a mencionar por qué son importantes los aditivos para convertidores catalíticos. Ya que tengan su infografía elaborada con los elementos que se están solicitando, en el documento Word, van a poner su portada con sus datos de identificación. Ya saben, todos los datos más importantes, pues sus datos personales, nombre, grupo, pueden integrar asesor virtual, su tutor, etcétera, su tutora. La liga de su infografía, ya les mostré en este caso cuál sería la manera correcta de compartir. Y también es importante que los datos tengan los permisos necesarios, como ya les mostré que cualquiera que tenga la liga pueda visualizarlo. Y la conclusión de 8 a 10 renglones. Vean, aquí también tenemos una extensión, entonces es importante que cumplamos con la extensión de 8 a 10 renglones en donde expliquen la implicación las implicaciones ambientales de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Muy importante, ya lo revisamos, ya lo platicamos hace ratito. Incluir las fuentes de información que hayan utilizado. Recuerden que en todas las actividades tenemos que integrar referencias bibliográficas y en este caso basarnos en el manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comentar un poquito sobre la información necesaria para que ustedes reconozcan el tema sobre el que van a trabajar y en este caso pues son los convertidores catalíticos. Entonces, bueno, para empezar pues vamos a describir qué es la combustión. La combustión, ¿por qué describir qué es la combustión? Pues porque esta reacción es la que se lleva a cabo precisamente dentro de un motor, ¿no? Ya sea de cualquier vehículo, ¿no? Motorizado que no sea eléctrico, ¿no? Entonces, esta reacción de combustión se lleva a cabo dentro del motor. La combustión se lleva a cabo cuando tenemos un combustible. Este combustible, pues, es una sustancia que es muy rica en carbono e hidrógeno
Este combustible se quema en presencia de oxígeno y al mismo tiempo, al quemarse en presencia de oxígeno, pues produce dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, esta combustión pues no es solamente una reacción que nos genera energía, que es básicamente lo más importante para lo que usamos esta reacción, sino que a su vez esta va a estar produciendo cierta cantidad de emisiones gaseosas que se pueden considerar importantes tanto a nivel ambiental como a nivel salud humana, que se desprenden, ¿no? Estas emisiones gaseosas son producto entonces de la combustión. En la mayoría de los procesos de combustión, pues se desprenden básicamente dos gases, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua, son los que siempre se van a producir por la, la los componentes que están dentro de los combustibles, pero también podemos tener la presencia de otras emisiones gaseosas que pueden ser todavía mucho más grave su presencia en el ambiente y en la salud humana, dependiendo del tipo de combustible del que estemos hablando. Entonces, bueno, dependiendo de la calidad de la gasolina, dependiendo del tipo de combustible que estemos usando, se van a desprender otras sustancias que también pueden ser nocivas o incluso más nocivas que estos mismos que están acá, dióxido de carbono y vapor de agua. Vean aquí, tenemos una cita, esta cita de acá, pues es importante presentarlas. De acuerdo al manual de citas y referencias, siempre tenemos que citar la fuente de información de cada uno de los párrafos que estamos redactando. ¿Ja? Bueno, en este caso, el combustible que se utiliza en un automóvil común, ¿no? Ahorita pues ya sabemos que hay varias modalidades, ¿no? Tenemos a los eléctricos, a los híbridos. También va a depender del vehículo, ¿no? Del vehículo si es de carga pesada o puede utilizar otro tipo de combustible. Pero en el caso de los automóviles, ¿no? Los más comunes, pues son de motores de gasolina. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Los hidrocarburos, como su nombre lo dice, son compuestos que están formados por hidrógeno y carbono. El carbono es uno de los principales elementos que se pueden utilizar para generar energía. Y esta gasolina se va a utilizar a partir de destilación del petróleo. Entonces, pues la gasolina es un derivado del petróleo, ¿no? En la combustión de la gasolina, pues nosotros al tener la gasolina dentro del motor, va a estar en contacto con el oxígeno porque tenemos una entrada de aire y esto va a generar el proceso de combustión. Al realizarse el proceso de combustión, vamos a generar dióxido de carbono, vapor de agua. Por eso dentro de la misma definición decía que la combustión libera dióxido de carbono y vapor de agua y vamos a tener energía. En este caso la energía se traduce en forma de calor, por eso los motores se calientan, todos los motores no solamente de los automóviles, sino de cualquier máquina, de cualquier aparato, va a generar calor porque es energía. Y en el caso de los automóviles, pues va a generar energía motriz. Esto va a permitir que el automóvil se mueva. Vamos a tener entonces que cuando la gasolina está en contacto con el aire, vamos a generar una serie de gases que pues no se consideran no tóxicos, no son tóxicos directamente para el hombre, aunque sí son perjudiciales para el ambiente, como el dióxido de carbono, el oxígeno molecular y el vapor de agua. Aunque aparentemente veamos que el oxígeno y el vapor de agua no tendrían por qué ser ni peligrosos, ni dañinos, ni malos dentro del ambiente, de todas formas siempre la presencia de alguna sustancia extraña a la normal, o sea, que no se produzca de manera natural o que no debería de estar de manera natural, en este caso en la atmósfera, pues se considera un contaminante, ¿no? Independientemente de que nosotros pensemos que no cause daño, estaría alterando la composición normal de la atmósfera. Y tenemos algunos otros residuos o emisiones gaseosas que se pueden considerar tóxicas. ¿Por qué? Porque al estar en contacto ya con el hombre, generalmente por la vía respiratoria, va a tener alguna consecuencia en la salud. Por ejemplo, el monóxido de carbono, los hidrocarburos de cadena corta y los óxidos de nitrógeno. Ahí podemos aumentar, por ejemplo, los óxidos de azufre, algunos óxidos de azufre, algunas cantidades de ozono o de algún peróxido, que se pueden también
desprender en el caso de algunos combustibles y que pueden ser muy dañinos para la salud humana. Entonces, dado que la gasolina desprende todos estos gases, entonces el objetivo precisamente de estos convertidores catalíticos que ahorita vamos a revisar, pues es precisamente disminuir el impacto de estas emisiones. No podemos desaparecerlas porque pues es parte del funcionamiento del mismo motor y es parte del mismo proceso de combustión, pero se procura tratar de disminuir la presencia de estas emisiones, pues para que se cause el menor daño posible tanto al ambiente como a la salud humana. Aquí tenemos algunos ejemplos de gases que pueden realizar combustión. Son para que observen que todos desprenden básicamente los dos mismos gases, que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Todos se desprenden. Todos los procesos de combustión desprenden estos gases. Y vean cómo, aunque sean independientemente de que todos tengan diferentes fórmulas, porque son diferentes gases, vamos a encontrar como resultado, como producto, siempre lo mismo: dióxido de carbono, vapor de agua y energía. ¿De acuerdo? Entonces, energía en forma de calor. Ajá. En este caso, la energía se va a traducir en movimiento para que el auto se pueda mover. Y bueno, van a existir diferentes aditivos que son sustancias que nos van a permitir que el motor funcione mejor. Los aditivos más comunes son los aditivos de gasolina. Estos aditivos se ponen directamente en el motor y están diseñados para mejorar la eficiencia del combustible y se pueden utilizar mejor este combustible de manera más provechosa, y esto pues va a beneficiar al motor y a sus componentes. Debido a que mejora el funcionamiento de este motor, entonces disminuye el desgaste del motor y con esto va a aumentar su vida útil y va a mejorar su funcionamiento. Entonces, además de que vamos a estar produciendo menor cantidad de emisiones gaseosas, también pues va a impactar de manera positiva en la economía, porque al disminuir el esfuerzo que hace el motor para poder producir esta energía a partir del proceso de combustión, pues va a tener mayor durabilidad y esto va a impactar pues también en la parte económica. En el caso del convertidor catalítico, ustedes se van a centrar en esta pieza específicamente del auto y van a explicar pues esta parte química de cómo estaría contribuyendo al beneficio de la disminución de emisiones gaseosas. El convertidor catalítico es una pieza que en su interior tiene cerámica. La cerámica es porosa, seguramente ustedes conocen la cerámica, han conocido, por ejemplo, una figura de cerámica, saben que es porosa, como un gis. Ajá. Entonces, está hecha de una cerámica que está hecha de sales especiales como silicato de aluminio, de magnesio y óxido de aluminio. Entonces, esta cerámica está recubriendo el interior y sobre esa cerámica están depositados algunos metales en forma de partículas, como lo son el platino, el rodio y el paladio. Entonces, estos están depositados en esa superficie porosa, precisamente esa superficie de cerámica está hecha para eso, para que estas partículas metálicas se puedan depositar. Este convertidor catalítico está en contacto con el aire, ya que necesita oxígeno para poder llevar a cabo el proceso de catálisis. En este caso vamos a explicar qué es, para poder llevar a cabo adecuadamente su función. Entonces, ¿qué hace el convertidor catalítico? Como ya mencionamos, este convertidor pues tiene una superficie recubierta de metales, en este caso la superficie que está recubierta por rodio y platino. Lo que va a hacer es que va a descomponer el monóxido de nitrógeno en oxígeno y en nitrógeno. Y es más fácil el poderlo visualizar en esta reacción. Si ustedes observan, tenemos monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno se va a descomponer en nitrógeno molecular y en oxígeno molecular. Aunque finalmente, como ya lo mencionamos, son gases que no deberían de estar presentes en la atmósfera porque son producidos por la actividad humana, son mucho menos dañinos que si estuviera presente el monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno pues tiene otras implicaciones ambientales y en la salud. Entonces, lo que hace el convertidor, precisamente como su nombre lo dice, es convertirlo a moléculas más sencillas que son menos dañinas para el ambiente.
Ajá, por ejemplo, en el caso de la superficie que está recubierta por paladio y platino, van a catalizar estas reacciones. Por ejemplo, el monóxido de carbono lo van a convertir a dióxido de carbono y algunos hidrocarburos de cadena corta, como el acetileno, el benceno, el benzopireno, los van a convertir a dióxido de carbono y agua. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de la primera reacción, podemos ver al monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, cuando está en contacto con las partículas de paladio y platino dentro del convertidor catalítico, las va a convertir a dióxido de carbono. ¿Ah? El dióxido de carbono se considera un gas de efecto invernadero, entonces, por supuesto que tiene efectos ambientales. Sí tiene efectos ambientales importantes. Sin embargo, el monóxido de carbono es muy tóxico para el humano y animales mamíferos. Entonces, pues debemos de evitar su emisión. Muy tóxico al grado de que sí puede ser muy peligroso para un individuo. Entonces, al convertirlo al dióxido de carbono, esto disminuye su peligrosidad. Y bueno, aunque tampoco es deseable, ¿no? Que tengamos la presencia de este gas, pues al disminuir su peligrosidad, pues es mejor convertirlo a dióxido de carbono. En el caso de estos hidrocarburos como el acetileno, el benceno, el benzopireno, son que se conocen como hidrocarburos de cadena corta, que generalmente están en forma gaseosa porque precisamente son moléculas muy pequeñas. Estos hidrocarburos se consideran cancerígenos, entonces pues es muy importante eliminarlos y no dejarlos que se eliminen a través de las emisiones gaseosas del automóvil. Entonces el convertidor lo que hace es convertirlos a dióxido de carbono y agua, ¿ajá? Que son mucho menos dañinos cuando están presentes en el ambiente. Ujú. Y bueno, en conclusión, pues el convertidor catalítico en general lo que hace es que transforma estos contaminantes originales que se formaron de manera primaria dentro del motor, como son el monóxido de carbono, el monóxido de hidrógeno, algunos hidrocarburos residuales y algunos óxidos de azufre, en gases que son más inocuos, es decir, menos peligrosos y menos tóxicos, como el vapor de agua, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este convertidor no va a desaparecer las emisiones que se generan dentro del motor, pero sí va a disminuir su peligrosidad al convertirlos a emisiones gaseosas que son mucho menos dañinas para la salud humana. ¿De acuerdo? Por eso su nombre, convertidor catalítico. Entonces, bueno, aquí están las referencias. Es importante que en todas sus actividades siempre existen las referencias. Aquí, aprovechando las referencias que tengo aquí, observen cómo en las referencias solamente la única fecha que se indica es la fecha de generación del recurso, es decir, la fecha que su propio recurso en donde ustedes consultaron les está refiriendo que se creó ese recurso, ¿ah? Pero no tenemos ninguna otra fecha, es decir, no está indicado dentro del manual que indiquen la fecha de consulta, porque muchas veces dentro de la referencia ponen fecha, recurso consultado tal día o disponible en tal liga, consultado tal día. Entonces no es necesario que integren la fecha de consulta. La única fecha que tiene que ser integrada es la fecha de generación del recurso, que va inmediatamente después del autor. ¿Mm? En este caso, los autores, como ustedes pueden ver aquí, los casos que yo tengo aquí, no son autores personas, o sea, no son individuos, o sea, no es un nombre de una persona el autor, sino que son autores institucionales. Por ejemplo, la UNAM, Estudios Superiores Abiertos, es otra institución educativa. Prepa en línea, es decir, es un documento propio de la semana de aprendizaje de la plataforma. Entonces, estos no son autores personales, no son personas, sino que son autores institucionales. Entonces, según las indicaciones del manual, indicamos primero el nombre del autor, la fecha de generación del recurso, el título del documento, el título del artículo que ustedes están consultando, la fuente, en este caso es la página de esta misma institución. Por ejemplo, en el caso de la UNAM tiene muchas eh,
¿cómo podrías llamarlo? Dentro de su mismo sitio oficial podemos encontrar varias direcciones, dependiendo de la temática, ¿no? Que estamos buscando. Entonces, no siempre va a ser la página como tal de la UNAM. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo utilicé el portal académico del CCH que pertenece a la UNAM. Ujú. Entonces, a eso nos referimos con esta última sección, que es después del título, es el sitio, ¿no? Es el nombre del portal o del sitio en donde ustedes consultaron y al final el link, ¿de acuerdo? Entonces, observen cómo en ninguno de los casos está haciendo referencia a la fecha de consulta del recurso, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Ya por último, voy a igual a presentarles la rúbrica de esta actividad integradora 2. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos la rúbrica. Recuerden que es importante basarnos en el nivel experto. En el criterio cognitivo, pues se va a evaluar que incluya un título donde describan la importancia de los aditivos para convertidores catalíticos. Van a explicar cómo ocurre la combustión. Ya ahorita ya grandes rasgos ya explicamos pues que la combustión es un proceso de transformación de un combustible a dióxido de carbono y agua y sobre todo energía, que es la que se puede utilizar en este caso para el movimiento del auto. No olviden describir esta combustión desde el punto de vista químico. Es importante escribirlo químicamente, no desde el punto de vista mecánico del motor, porque en muchas ocasiones no está mal que lo expliquen, pero en muchas ocasiones solamente explican cómo funciona de manera mecánica, es decir, cómo el motor se mueve en 4 tiempos, precisamente por eso se llaman motores de 4 tiempos. Explican cómo mecánicamente se mueve para permitir el acceso del combustible y la generación de la energía. Sin embargo, estamos revisando la combustión desde el punto de vista químico, no desde el punto de vista mecánico, el funcionamiento del auto, sino químico, porque esa parte de la combustión química es la que finalmente me va a generar las emisiones nocivas que se tienen que eliminar mediante el convertidor. ¿No? Van a indicar las emisiones gaseosas, ya mencionamos varias, sobre todo dióxido de carbono y dióxido de carbono y vapor de agua, aunque también tenemos otros gases como monóxido de nitrógeno, óxidos de azufre, y estos hidrocarburos de cadena corta como el acetileno y el benceno. ¿No? Van a describir el convertidor catalítico y van a mencionar la importancia del uso de aditivos. Entonces, ya sabemos cuál es la función del convertidor. Entonces, bueno, los aditivos que podamos utilizar para el convertidor, pues lo que van a hacer es mejorar el funcionamiento y la eficiencia de este convertidor para que funcione mejor. Ajá. Ese es el criterio cognitivo. En el criterio actitudinal, pues evaluamos que se esté cumpliendo el 100%. En esta parte incluimos que la liga, bueno, el link que estén compartiendo sea un link visible, que no tengamos problema para poder abrirlo, visualizarlo y poder evaluar la actividad. Que se entregue en tiempo y forma, que tenga todas las características que se tiene que tener en la actividad, etcétera. En el criterio comunicativo, que el contenido sea coherente, sobre todo aquí como estamos entregando una infografía, recuerden pues que tenemos que tener las características de una infografía. Estas características pues son que es un recurso visual, recuerden que tiene que ser adecuado, ¿no? Y coordinado esta parte visual con la parte del texto, con la parte de imagen, utilizar colores adecuados. Y bueno, aquí esto es fácil con el uso de las herramientas para infografías. Entonces elijan una infografía adecuada a su contenido.
que hagan uso adecuado de la etiqueta, que no contengan errores de sintaxis y de ortografía y sobre todo la citación. Ya ahorita ya aprovechamos para que les mostrara algunas referencias, para que pudieran ver la estructura general. Ya de acuerdo a la fuente que ustedes utilicen, hay lineamientos específicos para cada tipo de fuente. Estos lo podemos consultar en el manual. Se utilizan un video, se utilizan un libro, algún recurso, algún tipo de recurso en específico, pero bueno, de manera general ya mostramos las referencias y muy importante, no olviden que nos indica la fecha de consulta. No es necesario indicar la fecha de consulta del recurso. Y por último, el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico se evaluará con la conclusión. En la conclusión tiene que tener una extensión. Recuerden que la extensión se evalúa, una extensión de 8 a 10 renglones, en donde expliquen las implicaciones de mantener en buen estado el convertidor catalítico. Es importante la extensión. Vean aquí, si se desarrollan menos de 8 renglones, disminuimos 10 puntos. Si se desarrollan menos de 7 renglones, disminuimos otros 10 puntos. Si se desarrollan menos de 6 renglones y si se desarrollan menos de 5 renglones. Ya menos de 4 renglones ya no es una, al menos ya no es una conclusión evaluable. Entonces recuerden que es importante la extensión, no solamente el contenido de lo que están integrando dentro de cada una de sus secciones. Muy importante, y no sé si, no recuerdo si lo comenté, de todas formas no está de más. La infografía en la herramienta en la que ustedes utilicen, tiene que tener su propio título y su propio encabezado, es decir, en la misma infografía pongan su propio encabezado donde pueda yo ver sus datos, su nombre y su información personal, para que yo pueda tener pues todavía más certeza de que ustedes han elaborado su actividad. Entonces, en esa infografía debe de tener su nombre muy independiente a el nombre que ustedes pongan en la portada del documento Word que van a compartir. Les voy a mostrar algo rapidísimo. Por ejemplo, supongamos que esto es su infografía, no es mi presentación, pero supongamos que esto es la infografía. Les sugiero que utilicen una herramienta que esté a su nombre. Recuerden que con nuestro correo institucional tenemos acceso a todas las herramientas de Canva. Y si van a usar otra herramienta, procuren que sea una herramienta que sea propia. Es decir, que sea su cuenta de ustedes. ¿Por qué? Porque las cuentas pues, nos permiten revisar que el autor sea específicamente el estudiante que está entregando la actividad. Como ustedes pueden ver aquí, cuando nosotros podemos revisar el recurso, podemos ver el autor que lo editó. Entonces, vean aquí, por ejemplo, aquí está mi nombre. Entonces, porque yo soy la autora. Entonces, en este caso, cuando ustedes me entregan su actividad, yo también voy a poder ver el nombre del autor. Y si nos encontramos con otro nombre, pues se puede prestar a ciertos malentendidos. Ajá. Sí entiendo que a veces compartimos el equipo con varias personas en la casa. Entonces, bueno, se mezclan las cuentas y a veces utilizamos sin darnos cuenta la cuenta de otro miembro de la familia. O si lo hacemos en una computadora de uso público, no en un café internet, etcétera, puede haber por ahí alguna confusión. Pero bueno, entonces asegúrense de que la cuenta que están utilizando es suya, aparte de que pues esto les permite alojar o guardar todas sus actividades en su misma cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, utilicen cuentas propias y en su misma infografía indiquen un encabezado con sus datos para que yo pueda verificar que ustedes están realizando su actividad, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda? Bueno, si no es así, yo estoy disponible en la plataforma. Trataré de responder, aunque bueno, ya es fin de semana, si no, nos veríamos hasta la siguiente sesión, el día miércoles de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que tengan un excelente fin de semana, descansen y nos vemos el miércoles. Hasta luego.